Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre, ahí creo que ya está todo bien. Mi nombre es María Luisa Hervías. Eh, yo soy doctora en educación y hoy día vamos a conversar un poco en relación a lo que es la evaluación por competencia, ¿cierto? Y la tabla de especificaciones, ya que la tabla de especificaciones es fundamental, ¿cierto?, en toda labor docente. Para eso voy a compartirles pantalla y vamos a comenzar este seminario, el cual entiendo que se va a dejar grabado, pero que en caso de cualquier duda o consulta, igual después pueden de alguna manera contactarme y hacer las preguntas respectivas. La educación tiene como pilar fundamental, ¿cierto?, entregar el conocimiento y la sapiencia para poder desenvolverse en un trabajo determinado a través del desarrollo de competencias. Y para eso es fundamental la evaluación de cómo nosotros vamos a aplicar esas competencias, los cuales obviamente van a estar en conexión directa con lo que son los resultados de aprendizaje que vienen ya redactados, ¿cierto?, en nuestro programa de asignatura, ¿ya? Y también, obviamente, en nuestro silo. Por lo tanto, la validez del constructo evaluativo, ¿ya?, es fundamental para reflejar de manera apropiada las competencias que vamos a evaluar. Debe incluir lo que son las tareas y las evaluaciones que sean auténticas, es decir, que estén enmarcadas en un contexto adecuado y en el contexto en el cual cualquier estudiante en su vida profesional va a realizar una tarea dada, y también con los procesos de pensamiento que los expertos utilizan para resolver problemas en la vida real, ¿ya? Y por lo tanto, su impacto en el aprendizaje debe ser validado. Conocemos, ¿cierto?, que dentro del concepto de evaluación auténtica tenemos distintos tipos: la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación y, lo que es fundamental, la retroalimentación efectiva. Obviamente, en todo proceso formativo, todos estos conceptos deben ser realizados, ¿ya? Algunas consideraciones. Primero es que la evaluación debe ser cuidadosamente elaborada, expresada en forma positiva, ¿ya? Y debe generar un impacto emocional en los alumnos y en los estudiantes. De hecho, la evaluación debería ser retroalimentada de tal manera que a su vez sirva como un instrumento de educación. Debe tener, se debe considerar, ¿cierto?, la importancia en la motivación del estudiante. La evaluación es parte de la motivación. Debe promover en el estudiante ese bichito que lo obligue o que de alguna manera le genere un clic para seguir aprendiendo, ¿ya? Obviamente va a estar con un compromiso hacia sus metas de aprendizaje y un entendimiento compartido de los criterios según los cuales se evaluará. Y para esto es fundamental que las tablas de especificaciones, como las vamos a ver más adelante, también sean conocidas por el estudiante, ¿ya? En relación a la retroalimentación, las orientaciones deben ser de tipo constructivas para mejorar su aprendizaje, ¿ya? Y también promover a que estos sean reflexivos, autónomos y hábiles para gestionar, obviamente, su propio aprendizaje. Dentro de los métodos de evaluación, obviamente van a estar las pruebas escritas, la observación, ¿cierto?, que puede ser a través de comprobación de listas de cotejo, escala de rangos, categorías, rúbrica, etc. Y obviamente está la evaluación de desempeño.
que se puede realizar a través de los portafolios, laboratorios, análisis de casos, casos clínicos, proyectos, etc. La evaluación de desempeño también es clave para evaluar si una competencia fue adquirida o no por los estudiantes. Y eso hay que tenerlo en consideración. Y ahora vamos un poco a lo que nos compete, que son las tablas de especificaciones. ¿Ya? Su función principal es guiar al profesor para que sus evaluaciones incluyan una adecuada distribución de los contenidos, habilidades y tipos de ítems que mejor se adecúen a los resultados o a los logros de aprendizaje que se desea evaluar. Y ojalá sea conocida por los estudiantes, ya que esto también los va a guiar en cómo enfrentar una evaluación. Porque antiguamente la evaluación era como un proceso, digamos, los tabú, ¿ya? En la cual el estudiante no sabía por dónde podía venir la mano del profesor para poder evaluar lo que supuestamente el contenido que se iba a, a tomar en consideración. Sin embargo, la idea es que ahora el estudiante esté tan empoderado de su proceso educativo que también conozca el cómo se va a evaluar. Y para eso es clave el tema de los resultados de aprendizaje que nosotros pretendemos evaluar y que lo vamos a ver en un ratito más. Dentro de los elementos claves de estas tablas de especificaciones, ya que cada vez, ¿cierto?, es una obligación del docente entregarlas en forma oportuna al departamento de carrera o digamos al colegio, etc. Tenemos que dentro de estos elementos están los resultados de aprendizaje, ya que están especificados en el programa, los temas o unidades que se van a considerar en la evaluación, y de qué manera los vamos a evaluar. Y para eso el nivel taxonómico que vamos a ocupar. Existen, como ustedes saben, distintos tipos de pirámides o formas que han pretendido evaluar, ¿cierto?, el grado taxonómico de nivel de pensamiento y de nivel de ejecución de una actividad determinada. Antiguamente estaba la tan conocida, ¿cierto?, la pirámide de Bloom, que después fue actualizada, y está también la taxonomía de Marzano, que también se utiliza bastante porque tiene una forma tridimensional en la cual no solamente se evalúan los niveles de procesamiento, sino que también los dominios del conocimiento. ¿Estas tablas para qué nos van a servir? Para poder, básicamente, ¿cierto?, encontrar el dominio de conocimiento a través de un verbo que vamos a utilizar para elaborar nuestro instrumento evaluativo. Los resultados de aprendizaje, objetivos de aprendizaje también, como se le decía antiguamente, ¿ya?, son fundamentales porque van a marcar el eje y el norte hacia dónde va enfocada nuestra evaluación, ¿ya? Y por lo tanto, es fundamental no solamente redactarlo para cada clase, sino que para nuestra evaluación en sí. Recordando un poco de cómo se construyen estos, tiene que tener un solo verbo, ¿ya? Debe ser concreto, evitar verbos, valga la redundancia, que sean vagos, por ejemplo, comprender, saber, aprender, que son muy difíciles de medir, porque el resultado de aprendizaje debe ser medible y observable, ¿ya? Deben hacer posible estar redactados de tal manera que estén explícitos dentro de las pautas y o los criterios de evaluación. Y, obviamente, asegurar que en su conjunto los resultados de aprendizaje del curso abarquen los resultados globales del programa.
Acá tenemos un resultado de aprendizaje como ejemplo. Modela matemáticamente un programa de ingeniería utilizando casos reales. Sabemos que en la redacción de un resultado de aprendizaje debe ir un verbo, un contenido y un contexto. En este caso, el verbo es modelar matemáticamente, el contenido es el problema de ingeniería, y el contexto, es decir, dónde va a ser usado en casos reales. Dentro de los elementos de las tablas de especificaciones en la construcción misma, ¿ya? Tenemos que debe haber una relación porcentual con la cual cada resultado de aprendizaje sea medido o tributar a la evaluación. Y obviamente preguntas por temática, ¿ya? Pero estas preguntas por temática, su número de reactivos, ¿ya? Debe tributar en un porcentaje que nosotros determinemos al resultado de aprendizaje, ¿ya? Tenemos obviamente distintos tipos de reactivos que vamos a usar en distintos tipos de preguntas, como son los de opción múltiple, los reactivos de sí o no, relación o correlación de columnas, respuestas breves, reactivos de ensayo, composición por tema, reactivos en base común o múltiple, elección de elementos de listado, jerarquización u ordenamiento, etc. Y obviamente tenemos que asignarle una puntuación a cada resultado de aprendizaje. Si lo vemos en forma práctica, ¿ya? Observando este ejemplo de esta tabla de especificaciones, tenemos que existe un resultado de aprendizaje, ¿ya? Que está diseñado, señalado como que el estudiante será capaz de, ¿ya? Por ejemplo, identificar los programas de atención primaria, que van a tener una ponderación y una puntuación en relación a mi resultado de aprendizaje de un 8%. También vamos a tener un número y tipo de ítems que tenemos que especificarlo. En este caso van a ser 2 de desarrollo breve. Se puede especificar o no las preguntas que van a ir. Esta columna puede ser el número de preguntas, puede ser el tipo de preguntas, y obviamente la puntuación que va a tener, que va en directa relación con la ponderación o puntuación, ¿ya? De todos los resultados de aprendizaje que nosotros vamos a evaluar, ya en esta prueba, debe considerarse una ponderación obviamente del 100%. Y la puntuación va a ir en relación a este 100%, al número de ítems, ¿cierto? Y a la escala de evaluación a la cual nosotros vamos, o con la cual nosotros vamos a medir, ¿cierto? Nuestra evaluación. Para rúbricas, también tenemos que considerar los resultados de aprendizaje. Y también debemos considerar la habilidad que nosotros vamos a evaluar en relación, ¿cierto?, al tipo de conocimiento o al nivel de conocimiento de acuerdo a la jerarquización que nosotros hagamos, ¿cierto?, y que el verbo sea pertinente, ¿cierto?, con el nivel de conocimiento. ¿Cuántos criterios vamos a emplear? También es necesario considerarlo: la ponderación por resultado de aprendizaje y el puntaje. En lo que dice la escala de apreciación, ¿ya?, en general se recomienda que esta escala de apreciación cumpla con un criterio de un rango amplio, ¿ya? Y en el cual se especifique claramente si la pregunta o en qué nivel de asertividad estuvo la pregunta, y con una columna de observación donde se especifique claramente por qué no se cumplió el criterio de excelencia, ¿ya? Bueno, tenemos que pueden ser de escalas numéricas, escalas gráficas o escalas descriptivas, pero siempre se recomienda que exista una columna de observación, como previamente les había señalado. En relación a los portafolios, portfolio o carpetas digitales, también se debe considerar, ¿ya?, que la tabla de especificaciones no solo debe ir en lo que es la evaluación de este elemento en sí, sino que también
en el diseño de este. ¿Cómo podemos crear una tabla de especificaciones para un portfolio? Considerando básicamente el resultado de aprendizaje, el contenido de las unidades tratadas, las habilidades, los componentes del portafolio, porcentaje de ponderación dentro de la evaluación y un puntaje. ¿Ya? Por otro lado, hay información clave que se debe considerar y que debe tener toda evaluación en su portada, ¿ya? Primero, ¿cuáles son los aprendizajes esperados a evaluar por este instrumento? ¿Cuáles son los criterios con los cuales se va a evaluar? Instrucciones generales, ¿ya? En las instrucciones generales, generalmente se redactan de forma bastante escueta, pero, sin embargo, y en la práctica me ha pasado mucho, que las instrucciones generales deben ser un poquito más largas o expandidas en relación a todos aquellos puntos críticos que se me presentan en una evaluación. Inclusive, que me ha pasado en la universidad y en cursos, niveles incluso avanzados, ¿puedo usar lápiz mina para contestar? No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado bastantes veces. Hasta eso tiene que ir explicitado, que solamente se corregirá con la pasta, o si su criterio es que sí pueden usar lápiz mina, pero no tienen derecho a corrección, por ejemplo, a una recorrección, también lo pueden poner, pero deben considerarlo, ¿ya? También considerar el tema del celular, poner en silencio el celular o apagar el celular o como ustedes estimen pertinente, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué se debe colocar esto en las instrucciones generales? Porque desvían la atención. Incluso es necesario que estas instrucciones generales sean leídas antes de comenzar la prueba. Y obviamente la descripción del instrumento, cuál va a ser el puntaje ideal, ¿cierto? Y el puntaje de corte para la nota 4, considerando obviamente el porcentaje al cual se va a asignar la nota mínima. Ahora, como hablamos de instrumentos de evaluación, y que señalábamos al principio, es un documento que es elaborado para el profesor, también nosotros deberíamos tener una rúbrica o de alguna manera un tipo de evaluación de nuestros propios instrumentos, ¿ya? Para saber si efectivamente están bien diseñados o no. Lo ideal incluso también es que dentro del departamento, escuela o lo que sea, se fijen estos criterios y de alguna manera nos fijen las pautas para nosotros corregir y analizar nuestro propio instrumento antes de poder aplicarlo, ¿ya? Por ejemplo, criterios de coherencia entre la pregunta y el indicador de evaluación. Analizar si el ítem es concordante con el indicador de evaluación, ya que mide la extracción de la información de forma implícita. Ver si cumple o no cumple, ¿ya? Esta es una pauta de cotejo simple. Claridad del enunciado. El enunciado es claro, emite un juicio que está presente en el texto que se utiliza como referencia. Contexto necesarios y sin elementos que distraigan o perturben. Ahí es donde generalmente los profesores, incluyéndome, tenemos algunas falencias en cómo aplicar el criterio, el contexto, ¿ya? Un contexto que sea justo necesario para responder y que no lo lleve al alumno a pensar o a derivar en otra posible respuesta, ¿ya? O sea, sin elementos que lo perturben o distraigan. Opciones de respuesta. Las opciones responden en su totalidad gramatical. Las opciones responden lógicamente al enunciado. La formulación de las opciones de respuesta. El enunciado es claro y las distracciones son plausibles. Las opciones no son dispares entre sí en términos de su extensión. La respuesta correcta es correcta y no se obtiene por descarte.
Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro instrumento. Por otro lado, quería comentarles un poco lo que son los ensayos, que son bastante utilizados a nivel de educación superior, ¿ya? Se sugiere proporcionar un tema específico o general dependiendo del propósito del ensayo, definir bien la tarea del alumno de manera completa y específica, sin interferir en la evaluación de lo que se pretende. El estudiante debe comprender completamente lo que se espera que se haga. Escribir una respuesta ideal al elaborar la pregunta. Con esto se verifica el propósito de la pregunta y su adecuación. Y ahí uno guía al estudiante efectivamente en lo que nosotros queremos que se realice a través de este ensayo. ¿Ya? Hay que definir el objetivo, definir los reactivos apropiados, deben ser representativos, la dificultad de los reactivos debe ser la apropiada, construirse sin factores ajenos que impidan su solución. Deben proporcionar una expresión del aprendizaje que se pretende medir y debe contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, siempre hablamos de preguntas que son facilitadoras del aprendizaje. No me refiero a un instrumento de evaluación como tal, sino que también estas preguntas las quise poner porque nos ayudan en el día a día, en la clase misma, ¿ya? Generar preguntas estimuladoras. ¿Qué es lo primero que harías, por ejemplo, frente a un determinado suceso? Reforzadoras, sobre todo al final de una clase, ¿ya? Por ejemplo, pueden dar otros ejemplos de lo que vimos en determinado tema. Desencadenantes, ¿qué ocurriría en el caso contrario? ¿Ya? Aclaratorias, ¿por qué es necesario hacer un determinado propósito? Divergentes o convergentes. Es importante que estas preguntas sean realizadas o de alguna manera nos ayudan al desarrollo y al culmine de la clase, ¿ya? Porque sabemos todos que toda clase a su vez también es un instrumento de evaluación al final de este. La retroalimentación. Bueno, es una estrategia para la construcción del conocimiento, ¿ya? Hay distintos tipos de retroalimentación. Sabemos que esta es fundamental, pues a través de esta el alumno no solo se da cuenta de sus fortalezas y debilidades, sino que es una oportunidad para que el profesor promueva la reflexión y el aprendizaje y construir en conjunto un continuo durante todo el curso y generar asimismo un conocimiento aún más profundo y significativo, ¿ya? Y tenemos distintos modelos. A mí en especial me gusta este, que es el método MIMO, no sé si lo han escuchado alguna vez, que se trata en omitir, ¿ya? O evitar hacer referencia a aquellos comportamientos o hechos que han estado presentes y que sin embargo no han aportado valor al resultado, ¿ya? Después, ¿qué puedo hacer para mejorar? Es decir, mejorar o hacer mención a aquellos aspectos o tareas que estuvieron bien hechos, pero que sin embargo podrían haber sido mejores. ¿A través de qué? De la incorporación de ciertas cosas, ¿ya? De ciertos elementos. Y mantener, ¿cierto?, aquellas cosas que sí estuvieron bien hechas. Y lo otro que les quería compartir en esta breve charla o en este breve webinar es cómo fomentar la participación en un foro, ya que el foro también es una forma de evaluación. Y es importantísimo el foro eh, para poder enriquecer un conocimiento, ¿ya? Ir constantemente a preguntar cuál es su opinión acerca de acuerdo a lo que dijo un compañero o a los resultados, qué importancia podemos asignarle a cual o tal materia, ¿ya? ¿Qué información usaría usted para justificar una determinada situación? ¿Qué datos incluirían? ¿Ya? Hacerlos buscar, porque ahora toda la información está. El problema es
cómo la buscamos y cómo la utilizamos. Y esperando esta breve charla les haya servido y de alguna manera algunos tips puedan sacar en su labor diaria o en su aprendizaje, me despido dándole las gracias, ¿ya? Y animándolos a que esta bonita tarea que es educar, ¿cierto?, sea un proceso continuo de aprendizaje, pero de un aprendizaje también basado en nuestros propios estudiantes, porque también gracias a ellos nosotros podemos crecer aún más. Así que con esto yo me despido y eso, muchas gracias.